analizando este libro de Edgar Cole, de Edgar Tolle, porque sin rencor, vivir sin rencor es precisamente olvidar. Y no olvidarlo, decir, pues ya pasó, o no pasó nada, y sino, es decir, aquello que pasó, bueno, trajo a mi vida una experiencia, pero esa experiencia ya se quedó en el pasado, ya no la tengo que seguir repitiendo en mi vida. Entonces, esa parte, quien vive en el rencor, realmente, bueno, pues sabemos que trae todos esos recuerdos del pasado y sigue martirizándose hacia el presente. Por eso quise tocar este tema, porque una de las personas que viven sin rencor y que acabamos de pasar su día son los niños. Y bueno, pues yo aquí quería que ustedes también participen, porque a veces nosotros pensamos que los más rencorosos pueden ser las personas adultas, pero fíjense que viendo una estadística, bueno, yo me di cuenta que las personas más rencorosas son las personas adultas, porque ni siquiera los niños, ni los jóvenes, ni los ancianos, porque primero los niños no viven con rencores, o sea, ellos viven sin rencor. Por eso este tema. Ellos no viven con ese rencor en su vida, no viven con el pasado en sí. Porque, ¿qué creen? Las personas más rencorosas, decía, son los adultos, porque es muy raro que un anciano, ya un anciano, siga con ese rencor de su pasado. Porque ya llegamos a una determinada edad y empezamos algunos, no todos, eso lo quiero decir que no es así como que generalizar, porque algunos llegan a una edad adulta o ancianos más bien y todavía siguen con esos rencores, o sea, siguen con esa mala experiencia y quieren hacer muchas cosas. Ahorita vamos a ver qué significa el rencor. Eh, y les decía que normalmente las personas cuando llegan a determinada edad, ya en la ancianidad, bueno, pues ya ellos empiezan a ver que la vida ya se les va, que la vida se acorta y empiezan a deshacer esos momentos difíciles en su vida y esos sentimientos que guardaron en su corazón, porque fíjense que no nada más se guardan en la mente, sino se guardan en el corazón. Por eso es que tienen mucha fuerza el rencor. Y algunos, desgraciadamente, pues no logran pasar esa etapa y bueno, pues así mueren, ¿no? Ancianos con rencor. Y vamos a ver que la psicología nos habla acerca del rencor y dice que es un sentimiento muy poderoso de enfado profundo y persistente. Fíjense, la psicología nos habla del rencor, que dice que es un enfado o un sentimiento más bien muy poderoso de enfado profundo y persistente. O sea, está profundamente en nuestra persona y que no solamente está ahí, sino que persiste. O sea, persiste por el tiempo que nosotros lo querramos tener. Y luego, fíjense que después, investigando, los griegos dicen que ellos lo comparan con la ira, con el resentimiento, con el hervimiento de la sangre en el corazón. Es una emboscada, ellos lo llaman como una emboscada, estar al acecho. Es decir, que la persona que tiene rencor está solamente esperando un momento para entrar, ¿verdad? A desquitarse. La persona rencorosa no nada más guarda ese sentimiento en su corazón, sino que está en espera de que que la otra persona se debilite para estar al acecho para poder entrar en venganza. Bueno, así lo describen los griegos. Y los romanos, bueno, ellos dicen que viene ellos lo identifican como lo podrido, el odio, lo podrido, el, enveje,
envejecido en el hombre, el odio envejecido en el hombre. Fíjense nada más, es algo podrido, es algo dañino. Así lo describen los romanos como ese odio envejecido en el hombre. Es un odio envejecido en el hombre. Entonces, si está envejecido en el hombre, el rencor va a hacer mucho, mucho daño en nuestra persona, porque prácticamente es un sentimiento podrido en nuestro ser. Entonces, bueno, eh, muchos de nosotros quisiéramos vivir una vida bien y tranquila. Sin embargo, el rencor no nos deja avanzar. El rencor está en nosotros arraigado y profundo y persistente que no nos deja avanzar. Aunque muchos de nosotros, bueno, pues lo disfrazamos y decimos que nosotros no somos rencorosos, que nosotros no tenemos esos sentimientos. Y fíjense por qué decimos que no tenemos esos sentimientos. Hace unos días una amiga me mandó un mensajito y acerca justamente de los niños, ¿no? De los sentimientos que tienen los niños. Y dice que los niños no odian a sus padres a pesar de todo cuando les hagan, sino se llegan a odiar a sí mismos. Y en esta palabra, en este mensaje acerca de que los niños no odian a sus padres a pesar de todo lo que les han dado, les han hecho o les hayan, bueno, las experiencias que hayan pasado con ellos no los odian, sino llegan a odiarse a sí mismos. Ahí encontré la verdad de todo esto. ¿Por qué? Porque es verdad, los niños no odian a sus padres, sino se odian a sí mismos. Entonces, aquí encontré esta coherencia cuando nosotros vemos en el otro o rechazamos al otro, y no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, lo que ves en el otro es, o lo que odias en la otra persona es porque tú te reflejas, o sea, es el reflejo de tu propia persona. No sé si han escuchado esas frases. Y sí es cierto, porque no estamos odiando a la otra persona, sino nos estamos odiando a nosotros mismos, estamos como martirizándonos a nosotros mismos. Entonces, el rencor en sí y el odio en sí, ahí es cuando la palabra de Dios dice perdón, no la palabra de Dios, sino que los demás, en las frases que las personas dicen, que no le hacemos el daño a los demás, sino lo hacemos hacia nosotros mismos. El odio, el resentimiento, el rencor, todos estos sentimientos negativos, no les hacemos el daño a los demás, sino los hacemos a nosotros mismos. ¿Y por qué no lo hacemos a nosotros mismos? Porque esta frase tiene mucho de verdad. Nosotros no estamos rechazando a los demás, sino nos estamos rechazando a nosotros. Nosotros no estamos conformes con lo que somos. Todo lo que nosotros reflejamos y las inseguridades, los enojos, el odio, el rencor, la envidia y todos los demás sentimientos negativos, no es porque de verdad odiemos y tengamos resentimiento, tengamos odio hacia los demás, sino todo ese odio y todo ese resentimiento lo tenemos hacia nosotros, hacia nuestra persona. Todo lo que nos hicieron, nosotros mismos nos vamos castigando. Es algo como, pues en un principio a mí me resultaba ilógico, pero en realidad es lógico, porque ahí vienen todas esas frases que nosotros decimos comúnmente, ¿no? Cuando nosotros miramos a otra persona y nos cae gordo porque cómo habla, cómo camina, es porque nosotros no aceptamos esa parte de nosotros en nuestra vida. No, nos estamos castigando, en una palabra, nosotros nos estamos castigando a nosotros mismos. Y bueno, este proceso del rencor empieza pues a veces con un enojo tan, tan sublime, tan indefenso, y luego con un enfado y viene el rencor. Y después del rencor viene el resentimiento porque no nada más lo repetimos
con una persona, sino con muchas otras personas más. Y ese resentimiento ya está en lo profundo y persiste en nuestro corazón. Y ese resentimiento llega a formarse en nosotros en odio y posteriormente en venganza, que es lo que de alguna manera los griegos ellos interpretaban como esa emboscada o el estar al acecho. Ellos decían que el rencor lo identificaban como el resentimiento, la ira como la emboscada y estar al acecho. Es decir, nosotros no podemos estar tranquilos porque el hervimiento de la sangre en nuestro corazón es constante. Entonces, fíjense nada más todo lo que trae todo esto, ahorita lo vamos a ver, porque el problema de vivir en el rencor es que nos pone en un modo alerta, tanto física como psicológicamente. Y el cuerpo y todo esta alerta física y psicológicamente, bueno, trae a nuestro cuerpo pues muchas manifestaciones, porque nuestro cuerpo, recordemos que nuestro cuerpo escucha, y entonces al escuchar todos estos sentimientos y emociones que están en nuestro corazón, lógicamente que él va a estar en alerta y de alguna manera pues vamos a enfermar. Y ahí es cuando vienen las enfermedades inmunes, inflamatorias o a veces de piel. Y bueno, pues en esto no vamos a ahondar mucho, ¿verdad? Porque, bueno, lo vamos a dejar también a los expertos, quienes ellos saben acerca de todas las reacciones que vivimos cuando nuestro cuerpo físico y psicológicamente, ¿verdad?, empieza a reaccionar. Muy bien. Hoy en día muchas personas tienen este problema y están tratando este problema médicamente, y algunos pues lógicamente no nos tratamos este problema del rencor. Y vemos a personas que con mucho rencor, por mucho tiempo, ¿verdad?, que toman antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque ellos en su inconsciente dicen que ellos no tienen rencor. Y efectivamente, si lo vemos nosotros, no tienen rencor, no tienen rencor hacia los demás, sino el rencor es hacia ellos mismos. No se sienten satisfechos ni complacidos con lo que ellos son. Entonces, como ellos no se sienten satisfechos ni complacidos, no se reflejan a sí mismos, lo ven en el otro y ellos se reflejan en el otro como algo que no les gusta. Y efectivamente, cuando ellos dicen, ay, no, si han escuchado hablar, dicen, yo no le tengo resentimiento a nadie, no odio a nadie, yo vivo en paz, yo estoy tranquilo, pero estoy tranquilo, estoy en paz, no tengo resentimiento a nadie, pero estoy enfermo y no puedo dormir y necesito antidepresivos y necesito ansiolíticos y necesito pastillas y necesito muchas cosas. Y algunos que no toman antidepresivos ni ansiolíticos, hay algunos que buscan otras vías de escape, como es el alcohol, fíjense, el azúcar, las drogas y el sexo. Y todas estas sustancias van a hacer que se active la dopamina en el cerebro, y que esta dopamina nos va a hacer sentir bien. Por eso es que muchos de nosotros necesitamos mucho azúcar, necesitamos mucho alcohol, drogas y sexo para que de alguna manera nosotros nos podamos sentir bien, podamos conciliar el sueño. Porque estamos viendo que los que no toman tal vez medicamentos, pero toman estas sustancias para bajar un poco el estrés y activar en el cerebro, ¿verdad?, el sentirse bien, es decir, la dopamina. Y bueno, esto aparentemente es bueno porque es por un tiempo, la persona se siente bien, pero después de que pasa el efecto de todos estos antidepresivos, ansiolíticos y pastillas para dormir, o el alcohol, el azúcar y las drogas o el sexo, viene un estado de apatía que les quita la alegría y se va formando un vacío existencial. Las personas no se dan cuenta, pero realmente ya no les alegran muchas cosas que normalmente nosotros podemos sí obtener la dopamina porque recordemos que la dopamina está, bueno,
es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad, del placer, de la relajación, de la memoria, el aprendizaje, porque regula la duración de los recuerdos. O sea, esta sustancia es muy buena, pero cuando nosotros la obtenemos, no de esta manera, ¿no? Con antidepresivos o con otras sustancias que puedan ayudarnos a que haga reacción esta sustancia de la dopamina. La dopamina la podemos utilizar nosotros, o cómo se puede obtener más bien, o cómo se estimula la producción de dopamina, pues básicamente todas las actividades que nos resultan placenteras, todo lo que nos provoca y nos convoca, por ejemplo, a reírnos, a lograr objetivos, a hacer rutinas de ejercicio, de relajación, escuchar música, bailar, leer y meditar. Estas actividades específicamente estimulan la producción de dopamina. Entonces, bueno, hoy quería yo compartirlo porque muchos de nosotros a veces obtenemos o queremos obtener la felicidad acerca de sustancias que no nos van a hacer mucho bien, al contrario, por un momento nos vamos a sentir alegres y felices, pero nos va a quitar la alegría y vamos a entrar en un estado de apatía y a veces en un estado o un vacío existencial. No le vamos a encontrar mucho sentido a la vida. Y bueno, todo esto es a raíz del rencor, ¿eh? Porque estamos viendo que el rencor es un sentimiento que va buscando en nosotros el hacer daño también a los demás. Y llega un momento en que queremos nosotros sentirnos bien, ¿verdad? Pero no nos vamos a sentir bien porque en nuestra mente, en nuestro cerebro está ocupado con esa emoción y con ese sentimiento que es el rencor. Entonces no vamos a poder empezar ese caminar, ¿verdad? De felicidad, de alegría y de amor, así como les comentaba, si nosotros no estimulamos de una manera natural la producción de dopamina, sino lo hacemos de diferente manera. Hoy, bueno, pues sabemos más bien que el rencor es corrosivo y nos intoxica, nos activa la hormona del miedo y muchos de nosotros por eso tenemos muchos miedos porque necesitamos estimularnos con otras cosas para no sentir ese miedo. Bueno, ustedes lo han visto y yo creo que en muchas familias, ¿no? Hay personas que llegan a grados excesivos de alcohol, de droga y todo porque muy dentro de ellos tienen ese temor, ese miedo que en ellos quedó desde la niñez. En la niñez nosotros, bueno, vivimos muchas experiencias, traumatizantes tal vez, vivimos muchas experiencias de abandono, muchas experiencias de golpes, de situaciones, y no pudimos superarlo y no castigamos a la persona que en realidad de alguna manera nos hizo el daño, sino que nos castigamos a nosotros mismos y eso lo vamos guardando en nuestro corazón y después o viene a resultar en que nosotros empezamos a lastimar a otras personas. Y como no queremos reconocer eso, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros con ciertas conductas en nuestra vida, en nuestra en, en nuestra manera de comportarnos que va generando una depresión y queremos irla sanando con antidepresivos. Y bueno, pues hoy quise compartir esto porque creo que nosotros merecemos, ¿verdad? Los hijos de Dios merecemos de alguna manera ya vivir sin rencor. No podemos seguirnos castigando porque el rencor no es el daño hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Entonces, no podemos seguirnos castigando con ese rencor y con ese resentimiento porque es tener a nuestro organismo, es tener a nuestro cuerpo en modo alerta. Y bueno, pues aquí
Marian Rojas, una psicoanalista, ¿verdad? Y también una psicóloga, nos habla acerca de que nosotros tenemos al 100 al cortisol, esta hormona del estrés que nunca la dejamos descansar, en la que aumenta nuestra glucosa en la sangre y los niveles de azúcar se disparan completamente. Entonces, el cortisol es producido por las glándulas suprarrenales que se encuentran, ¿verdad? Son dos glándulas pequeñas que se encuentran encima de los riñones. Y bueno, una glándula también, el cortisol también es producido por una glándula en el cerebro llamada pituitaria, que produce una hormona que indica a las glándulas suprarrenales, las que tenemos encima de los riñones, cuánto cortisol debe producir. Fíjense nada más, la glándula pituitaria, que está prácticamente arribita de nuestro oído, en esa parte, en la parte central de nuestra cabeza, ahí en esa parte se encuentra esta glándula que es la que produce o más bien indica a las glándulas suprarrenales que tenemos en la parte de los riñones, arribita de los riñones, qué tanto de cortisol debe producir. Entonces, si esa cantidad de cortisol es excesiva, pues lógicamente que nosotros vamos a estar completamente en estrés y vamos a necesitar cualquiera de los productos, ¿verdad? Químicos y cualquiera de las sustancias químicas que antes les había mencionado para nosotros sentirnos bien. Entonces, bueno, yo analizando todo esto dije, bueno, ¿qué necesidad tenemos cada uno de nosotros de sufrir y de castigarnos a nosotros mismos viviendo en ese rencor? Porque estamos, la persona que vive o que está en el rencor, que vive rencorosa toda la vida, está al acecho de poderse vengar de alguna manera todo lo que vivió con alguien o con algo. Entonces, bueno, pues yo creo que este tema es un tanto importante para nosotros porque no podemos vivir. No podemos vivir de esa manera, no podemos tener nuestro cuerpo completamente alerta y vivir de todo lo que las personas en algún momento nos hicieron. Yo creo que por eso Edgar Tolle nos recomienda, ¿no? Nos recomienda el vivir a la hora. Y a mí me gustó mucho esta frase que anoté que dice que el pasado se perpetúa a sí mismo por la falta de su estado de conciencia. Entonces, el pasado se perpetúa a sí mismo y el pasado se perpetúa a sí mismo en su estado de conciencia por medio de la falta de presencia. O sea, si nosotros no estamos presentes ahora y no decimos, bueno, ya basta, ¿no? Ya hoy puedo empezar una nueva vida, hoy estoy aquí, hoy vivo, hoy disfruto de las cosas, hoy estoy consciente de lo que me está pasando, hoy estoy consciente de lo que está viviendo mi cuerpo, mi organismo, la generación de cortisol en mi persona, la generación de la sustancia de dopamina en mi cuerpo. Si ahora estoy consciente aquí, entonces voy a bajar todos esos niveles, sobre todo de cortisol, en mi vida y voy a tener una vida más digna. Y por eso nos habla acerca de que el pasado se perpetúa a sí mismo, que el pasado está presente, el pasado está presente porque nosotros no dejamos que el presente verdaderamente esté en el momento. Entonces, cuando nosotros nos hacemos presentes, lógicamente que el pasado ya no va a estar en nosotros y podemos estar conscientes de lo que verdaderamente estamos haciendo mal en nuestra vida. Vivir sin rencor es tener y generar en nuestro organismo un estado de conciencia hermoso y permanente, un estado de conciencia en mi presente, un estado de conciencia que haga bien a mi vida. Cuando nosotros realizamos actividades, hace un momento platicaba con una de las amigas, una de las hermanitas, y decíamos, cuando nosotros realizamos algo que estamos muy a gusto, entonces ahí generamos
una cantidad enorme de esta sustancia de dopamina y entonces vamos a ser las mujeres y los hombres felices que nosotros deseamos, porque realmente eso vamos buscando en todo lo que hacemos, en todas las reacciones que nosotros tenemos, lo único que vamos buscando es la felicidad en el trabajo, en las actividades diarias, en todo lo que nos rodea, nosotros vamos buscando la felicidad. Entonces, bueno, pues vamos a generar un poco más de dopamina de manera natural con actividades que a nosotros nos gusten, ¿verdad? Y que nosotros vayamos aceptando de alguna manera y que sean naturales. Por ejemplo, ya les comentaba, el reír mucho, eso genera dopamina. Y bueno, pues vamos a tener una mente como más despejada para poder retener más cosas en nuestro cerebro. El ejercicio también, una vez que ya quitó todo el estrés, ¿verdad? Porque el ejercicio, cuando nosotros hacemos ejercicio, se quita todo el estrés de nuestra vida, de nuestro organismo, perdón, y entonces podemos pensar mejor las cosas, relajarnos, tener un momento de relajación, escuchar música, pues de manera que una música que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé un momento también, o que nos deje más bien introducirnos en la lectura. Bailar también, bueno, hace que nos baje el estrés y también suba un poco la dopamina, el leer y el meditar. El leer, lógicamente, bueno, pues el leer no nada más en las tablets o en las computadoras, digitalmente, sino leer libros así, en físico, leer esos libros, que eso es muy valioso para todos nosotros. Entonces, queremos quitarnos todos esos rencores, resentimientos que no son hacia los demás. Sí está muy bien dicho lo que ustedes dicen, no tenemos resentimiento a veces hacia los demás, sino estamos resentidos y estamos enojados con nosotros mismos. Todo lo que de alguna manera vivimos cuando fuimos niños, todo nos lo cargamos hacia nosotros. Bien, bueno, pues les pido, ¿verdad?, que cada uno de ustedes el día de hoy pueda compartir y hoy vamos a tener pues esa charla también con nuestro productor, porque el día de hoy queremos que él también pues nos comparta, porque acuérdense, bueno, chicos de la producción, estamos hablando de que ustedes consideran que las personas o los niños, jóvenes, adultos, o los ancianos, ¿quiénes consideran ustedes que son las personas más rencorosas? Así, ¿quiénes son para ustedes las personas que tienen más rencor? Porque según las estadísticas, ajá, exactamente. Bueno, aquí nos dicen que los adultos, no se escuchó mucho, pero bueno, este, a ¿Quiénes son ver. las personas más rencorosas? Ujú, Yo siento que los adultos, porque en primera, los niños no tienen como esa conciencia de, ajá, no tienen ese conocimiento de que, la emoción que siento por esto que me hizo esta persona, ahora voy a hacer que pague, ¿no? O voy a hacer, o le tengo cierto odio porque ni siquiera conocen con su totalidad sus conceptos. Y ujú, si es que lo conocen es porque nosotros, o sea, o los mayores se lo hemos inculcado, ¿no? Ya de ujú. ahí los jóvenes, como tienen su mente tan movida, no creo que se enfoquen solamente en una cierta cosa. Y yo creo que las personas que más guardan rencor en su corazón, más que nada, son sí, son los adultos. Ujú, ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que se supone que la etapa en donde estás más ocupado es la etapa adulta, muchos adultos se dejan llevar por las emociones y como que guardan ese ujú. rencor con las Y, personas. y ahorita que estás hablando de adultos, fíjate que el mayor índice de las separaciones, surgen en la edad adulta, porque tú te casas y se supone que te casas joven, ¿no? Y resulta que no, pues estás enamorado. Hoy por la cultura a veces te inculcan que, no, pues haz la prueba y que no sé qué, y ya después si quieres
Si te conveniste o si llegaste a un acuerdo con tu pareja, entonces, pues le siguen. Y si no, bueno, desecho. Pero eso es una cultura que nosotros en realidad en Familias en Acción, pues no compartimos eso, ¿no? Pero pasada esa etapa de cuando los jóvenes se juntan, viene ya como la edad adulta y entonces empieza a salir ese, esa persona resentida, ¿no? Esa persona rencorosa, esa persona con odio. Y por eso hoy en la actualidad vemos que la mayoría de los divorcios y de las separaciones surgen en la edad adulta, ¿no? Aunque a muchos se vienen también a separar cuando son ancianos, bueno, pero ya eso es como que una pena, ¿no? Porque dices, bueno, pues ese viejito o esa anciana, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo guardando en su corazón? ¿Cuánto rencor y cuánto resentimiento, ¿no? Sí. Ajá, entonces, bueno, pues sí, en realidad, quienes más guardan ese rencor son las personas adultas. Y bueno, pues yo creo que hoy en día nosotros, y de acuerdo a lo que ustedes escucharon, creo que nosotros tenemos que trabajar mucho para que en las familias pues no haya ese rencor ni ese resentimiento y que las personas puedan decir libremente qué están sintiendo, porque a veces nosotros no dejamos que las personas expresen o nuestras familias expresen qué es lo que están guardando en su corazón. ¿No es así? Sí, y aparte, siento yo que relacionado con los niños vuelvo, eh, más que nada, no, que el rencor no se guarde. Que si, como usted dice, se tiene algo que decir, que se diga. Y yo creo que va de la mano también con el decir que no inculquen ese pensamiento a los demás miembros de su familia. Porque pasa muchas veces que, ay, es que esta señora me habló mal a mí. Ahora voy a hacer que toda mi familia No le no le hablo. hable a ella. Ujú, Y pues no, o sea, porque al final de cuentas, si tú te contentas con esa persona o logras superar ese rencor y lo logras superar, puede ser que a la que le hayas dicho ujú, no sepa de tus sentimientos. Entonces, al último, esas personas que no tenían ningún problema, ahora van a estar problemadas por ti. O ujú. sea, si no tienen, como yo siempre he dicho, si no tienes nada bueno que decir de alguien más, mejor no lo digas. Ujú. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, y yo creo que todos van a estar de acuerdo, muchos de nosotros los adultos tenemos tanto rencor en nuestro corazón, estamos inconformes con nosotros mismos que inculcamos también a los demás. Y sucede en las familias, como estamos hablando de familias, sucede en las familias, ¿no? Que estamos enojados o nos enojamos por algún detalle con nuestro hermano, hermana o primo o no sé, igual y hasta con los padres, abuelos, y resulta que ya venimos y le hablamos al otro mal de lo que dices tú, ¿no? Le Ujú. hablamos mal a la otra persona de aquel hermano, de aquel primo, de aquel... En realidad lo único que estamos haciendo es como derramando más veneno, ¿verdad? Derramando el veneno, porque eso dice que los griegos lo veían como un hervimiento en la sangre en el corazón. Entonces ya se imaginarán por qué existen los infartos, por decir, porque es un bombeo exagerado en nuestro corazón y es una emboscada donde nosotros no estamos tranquilos, estamos como al acecho, esperando quién me hace algo para atacarlo. O sea, así es el rencor. O sea, así es de grande, que nosotros no lo miramos de esa manera, pero en realidad eso es. Y es algo, como dice aquí también los romanos lo dicen, como algo corrosivo, algo podrido. El odio es algo envejecido en el hombre. Como hace unos días, ¿no? Que fuimos a la reunión en Martínez de no sé qué fue, Ujú, pero fuimos a una reunión ujú, y íbamos caminando a la banqueta y muchas veces esas personas guardan rencor o guardan odio de su corazón y pues íbamos caminando a la banqueta y yo iba caminando normal porque soy una persona ancha, ¿no? Soy una persona grande. Que Entonces, ya pronto te van a ya conocer. hablando, me conocerán algunos, otros me conocen ya. Ajá. Soy una persona ancha, entonces yo iba caminando normal en la banqueta
las banquetas de Martínez no son muy amplias, entonces paso y un chavo que estaba más grande y más ancho que yo todavía, vino y me pegó con el hombro. Ujú. Y yo me saqué de onda y dije, ah, caray. Y usted hizo un comentario muy acertado en el momento, que no me acuerdo qué dijo, creo que fue de que cómo las personas nada más están buscando quién pague, ¿no? ¿O cómo era? Ajá, sí, que con quién desquitarse, ¿no? Ajá, y Y muchas con quién veces... desquitarse, y entonces nosotros ujú, tenemos que entender esa parte, pero cuando te agarran así como de imprevisto, decir, bueno, ¿y qué onda, no? ¿Y qué voy a hacer? Probablemente si ujú, tú hubieses estado más en consciente. modo Ajá, alerta, que tú ya fueras buscando de alguna manera, estuvieras con un rencor en tu corazón, sí, sí. tal vez lo que hubieras hecho, te Es hubieras igual. volteado, ¿no? Me hubiera volteado, lo hubiera hablado y ya nos hubiéramos entendido, pero sin entendernos, ¿no? Se hubieran entendido sin entenderse. Ajá. Y es lo que pasa, ¿no? A veces nosotros también así andamos en modo alerta en muchas ocasiones y bueno, cuando alguien nos hace algo, inmediatamente nosotros respondemos, ¿no? Y ahí empiezan los conflictos. Como que dejas cultivar el odio Y, ajá, y al último, pues, no, más bien cultivas el odio, bueno, dejas porque no cultivar el lo odio. dejamos, sino que al contrario, vamos cultivando más el Cultivándola hasta que odio. se hace grande y ya después surgen los problemas de ira Sí. y al final de cuentas, pues La venganza. los que terminan pagando o puede ser el que te hizo lo malo o puede ser, Otra y persona. también, o sea, no o, sino que, y también, al último, los afectados igual pueden ser tus personas cercanas y las Ujú. personas que no sé qué, Sí, que están cerca de y por lo regular quienes pagan, como luego dicen, los platos rotos son las personas más cercanas a nosotros, porque son con las que nosotros nos desquitamos. Todo aquello que de alguna manera vivimos, entonces lo desquitamos con las personas que están cerca de nosotros y lastimamos. O sea, eso es lo más terrible, que lastimamos a las personas más cercanas a nosotros. ¿Y quiénes son? Por nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra esposa, que son las personas que deberían de vivir pues más tranquilamente y que nosotros supuestamente queremos, ¿no? Y fíjense que jóvenes que cuando nosotros vivimos esta parte del rencor, es tan difícil arrancarlo porque estamos hablando de que es muy profundo y persistente. O sea, él sigue diciendo que no es cierto, que no es rencoroso. La persona sigue diciendo que no es rencorosa. Y yo lo he visto una y mil veces y le digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ya háblale. O sea, sí, probablemente te hizo sentir mal, no sé, en aquel momento, pero pues ya dile hola, buenas tardes, sin rencor y se recibe. Ah, no, o sea, no, yo ya no regreso. Y esto me recordó ahorita, hace unos días que estaba hablando con el padre, y decía el padre que el mayor problema que existe en las iglesias porque dice, ay, no, es que porque la fulanita, doña fulanita no me dejó hacer aquel trabajo. Además, eso me correspondía a mí. Es más, ella debería decirme, por favor, amablemente, porque está dentro de la iglesia. Y dice, ¿cómo puede ser posible que el problema, decía el padre, no existe afuera? El problema más grande lo tenemos adentro. Y yo ahorita que estaba analizando este tema, el problema lo tenemos adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro de las iglesias, de los templos, adentro de los hogares y adentro de nosotros. Porque cuando nos quitemos ese conflicto, entonces nosotros vamos a empezar a vivir sin rencor. Y una forma sencilla es decir, a ver, ¿qué pasó en mi pasado, no? Y dejarse ayudar, porque realmente cuando nosotros vivimos esa experiencia, es reconocer, o sea, no decir que yo no guardo rencor ni guardo resentimiento, porque cuando te digo que cuando yo estaba analizando este tema, dije, sí, pues hay muchos momentos en que también yo viví esta experiencia y ahora, ¿qué estoy haciendo? Bueno, buscando mentores, buscando personas que me ayuden. Y también esto me recuerda a otra persona que dijo, bueno, si nosotros queremos que alguien nos ayude, ¿a quién debemos de buscar? O sea, en el caso de nosotros, bueno, nosotros los cristianos, ¿quién es nuestro guía espiritual? ¿Quién es? Jesús.
Jesucristo, nuestro Padre Dios, a través de su Santo Espíritu. Entonces tenemos que buscarlo, pero hay que buscarlo, hay que ver qué nos dice Jesús en su palabra y también, bueno, buscar personas que estén preparadas para que nos puedan ayudar. Y me vino el ejemplo, tal vez un poco fuera pero me vino el ejemplo que cuando nosotros queremos aprender inglés, pero decimos, ay, no, yo lo voy a aprender solita porque yo soy muy inteligente. Y lo quieres aprender solo, y sí, probablemente lo vas a aprender, ¿no? O como el que quiere aprender o aprende a manejar, empíricamente aprende. Pero si quieres aprenderlo bien, con todas las reglas, entonces hay que buscarse un mentor, porque ese mentor te va a decir no nada más cómo manejar, sino cuáles son las reglas de circulación, ¿no? Para aprender a manejar. Y también te va a decir cómo pronunciar bien el inglés de Inglaterra y el inglés americano, ¿no? Entonces, eso que nos indica que todos nosotros para poder superar esta parte del rencor que nos tiene muertos en vida, que es buscar ayuda. Hay muchas personas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar. Bueno, hay psicólogos, psicoanalistas, hay terapeutas y bueno, pues justamente estamos aquí para servir, ¿no? En Familias en Acción y bueno, pues hay que buscar esa ayuda que no podemos nosotros solos y que nosotros no, a veces no reconocemos que estamos ahí metidos en ese hoyo con todo el rencor del mundo y por eso vivimos de una manera pues muy, o más bien no vivimos, sino vamos muriendo poco a poco, a pausas. Bueno, pues vamos a saludar a quienes están conectados en este día pero antes quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a saludar a nuestros amigos queridos que nos están mirando, a Eri y Anelita, a Bertita, Margarita, allá en Cuba, muchas gracias por escucharnos. ¿Ya no los habíamos saludado? No, creo que sí, ¿verdad? Solamente creo en el programa pasado no nos dio el tiempo, pero bueno, también a nuestros hermanos de Sergio y Belén de Hogares Nuevos de Argentina, muchas gracias. También a Gaby allá en España, estamos saludándola. Gaby, échale ganas, muy bien, estamos saludando a toda tu familia también en Chile y también saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en los Estados Unidos, en el estado de Sinaloa, a todos nuestros hermanos, bueno, muchas gracias y vamos a saludar a Janita, muchas gracias, a mi hijado Luis Molina, a Irma Hernández, gracias, a Silvia Ortega, muchas gracias, a hijadita Cristina Rosa, muchas gracias también, Oralia Patricia, gracias, Berito García, Gustavo Gómez, gracias, a Gustavo Eduardo Hernández Marín, gracias, muchas gracias hermano, Pau Camacho, muchísimas gracias Pau, Lucy Villagrán, gracias, Araceli Cocolexi, gracias, a mi nuera, a Apolo también, muchas gracias, a Vicente Vadillo Hernández, gracias hijo, Claudia, también la saludamos desde aquí de Misantla. Bueno, a Sergio Iván también, muchas gracias. Yolanda Márquez, Angie, muchas gracias. Leticia Domínguez, Alex Martínez, gracias, hijo. Menga, Anet, bueno, también los saludamos. A Tomás Guerrero, gracias. Judith Garrido, muchas gracias, Judith. Margarita Hernández, gracias, comadrita. Patti Soberanes, gracias. Montserrat Hernández, muchas gracias. A nuestra sobrina Yuxil Juárez, gracias, Yuxil. Y bueno, también saludamos a nuestros hermanos, a Margarita Hernández dice, Dios te bendiga y te guarde por dedicar tu tiempo a tan hermosa y maravilloso tema. Muchas gracias. A Cristina y Cristina Rosa, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes y bueno, pues nos gustaría que también nos comentaran y nos dijeran qué opinan acerca de este tema, porque vamos en el mundo, ¿verdad? Vamos caminando y a veces no nos damos cuenta que tenemos mucho rencor por todo lo que vivimos en nuestro pasado. Por eso hoy este autor Eckhart Tolle nos recomienda vivir el ahora, el presente. Bien, bueno, ¿cómo sustituir el rencor por el amor? Bueno, pues primero teniendo voluntad y reconociendo que efectivamente nosotros fuimos niños que en algún momento pues nos castigaron, nos hicieron daño
o tal vez no de niños, ¿verdad? Tal vez de grandes nos hicieron daño, pero que ese daño en sí no es la persona que nos hizo, sino somos nosotros mismos que nos estamos castigando. Dejemos ese rencor por un ladito, vayamos trabajando en nosotros mismos, dejemos ese rencor para no estar en ese modo alerta toda nuestra vida. ¿Verdad? No tener ese cortisol al máximo, porque de ahí también, bueno, pues ya estamos viendo que existen otras enfermedades. Dejemos ese odio envejecido, ¿verdad? Por todos aquellos recuerdos vividos. Para ello, bueno, pues hay una palabra que en lo personal cuesta mucho, ¿verdad? Yo sé que a muchos de ustedes y a mí también me cuesta la humildad, y dejemos ayudarnos. Hay que buscar ayuda, hay que buscar un mentor, hay que estar, bueno, siempre en un estado de análisis y tener muchos momentos de relajación y rutinas placenteras que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Ya comentamos cómo reír, rutinas de ejercicio, relajarse, escuchar música, bailar, leer y meditar. Si reímos, imaginamos, tenemos sueños y nos alegramos, entonces podemos dejar el rencor a un lado y vamos a vivir agradecidos con la familia que tenemos, ¿verdad? Y lejos de alejarnos, apapacharnos, tocarnos. Creo que la pandemia nos dejó una gran enseñanza. Muchos de nosotros, el no sentirnos tocados, nos sentimos alejados de los demás. Y creo que hoy en día el Papa está señalando mucho estar presentes siempre, estar presentes, que la persona sienta que estás ahí con ella, y el sentir ese contacto físico con nuestros seres queridos va a hacer que nosotros podamos vivir, superar todo aquello y vivir una vida sin rencores. Entonces, ¿cómo quedamos? Vamos a echarle ganas todos juntos, ¿verdad? Porque creo que cada uno de nosotros ha vivido una mala experiencia y bueno, pues juntos podemos vivir sin rencor. ¿Cómo ven? ¿Lo empezamos a hacer? Creo que sí podemos. Entonces, para vivir una vida más digna y no tener tantas enfermedades y chiquear un poco nuestro cuerpo para que ese cuerpo, ¿verdad? Esté tranquilo, esté más tranquilo, más relajado y podamos tomar decisiones muy acertadas y elevar nuestra dopamina con sustancias naturales, con actividades físicas, con actividades mentales, pero no poniendo tantos químicos a nuestro organismo. Cuidemos de nosotros, cuidemos. Yo estoy empezando y bueno, creo que ustedes también hoy pueden empezarlo a hacer. Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración porque ya se terminó el tiempo, se fue muy rápido y vamos a pedir a nuestro Padre Dios que nos ilumine y vamos a pedir pues sobre todo por cada uno de nosotros que en algún momento hemos sentido ese rencor, ese odio, ese resentimiento y probablemente, ¿por qué no decirlo?, hasta llegar a veces a querer vengarnos de los demás. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, de esperanza inagotable, hoy te bendigo, te alabo y te doy gracias por este don de la vida que me otorgas, porque lo haces por el amor infinito que te mueve. Gracias por cuidar de mí y de los seres que más quiero, porque siempre estás presto a escucharme con atención y a recoger con cariño todo lo que te entrego con sinceridad. Gracias, mi gran Señor, por ser la luz de mi vida, por enviar a tu Santo Espíritu para encender cada día. Gracias por llenar los corazones más desconsolados que puede existir en este mundo. Tú, nuestro buen pastor, eres la llama que es capaz de llenar mi ser por completo. Quisiera pedirte, Señor, humildemente que te quedes con nosotros en este momento en el que hay muchos hermanos confundidos. Ayúdanos
para que sane su corazón y sane el nuestro y todo nuestro ser, para que no sigan guardando estos sentimientos dentro de ellos por más tiempo. Sé que parte de todo cuanto viven es por lo que tenemos como enojo, ira, furia y en ocasiones hasta maldad. Te pido nos perdones y nos dejes y no dejes que nuestras emociones y sentimientos pasados nos pierdan y se salgan de control. Ten piedad de nosotros, Señor, y de nuestra alma. Gracias por mostrarnos tu bondad en cada acto de nuestra vida. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Agradezco a mi Padre Dios que me dio la oportunidad de comunicarme con ustedes. Agradezco a todos los que se conectaron, a todos los que van a compartir este tema. Muchas gracias a donde quiera, a cualquier parte del mundo. Les mando saludos a todos nuestros hermanos que comparten estos temas tan valiosos de la familia. Y bueno, pues nos vemos en un programa más de Familias en Acción. Muchas gracias. Y aquí estamos en Misantla, Veracruz, ya con un poquito más de calor. Que estén muy bien. Bye.